o digamos, quizás algunos lo pueden llamar como una nueva teoría o una nueva tendencia, ¿no? Puede aplicarse quizás de utilizarse varias palabras o juego de palabras para decir o para referirse a algo, pues, ¿no? Utilizamos ciertas palabras, construimos palabras para expresar algo, ¿no? Entonces, la pregunta común que se hace la persona, pero ¿cómo tú siendo cristiano has adoptado otra forma de pensar, otra forma de creer, otra forma de ver el mundo, la vida, ¿no? Si hay muerte o no hay muerte o hay reencarnación, ¿no? Entonces, las personas a veces se preguntan comúnmente, ¿no? ¿Cómo es que has llegado a esa conclusión, ¿no? Justo uno de los compañeros de los participantes del grupo menciona que cada uno de nosotros tenemos un nivel de comprensión y debemos de vivir de acuerdo a ello. ¿Qué te parece? Ajá, claro, claro. Sí, me parece bien ese análisis, ¿ah? Claro, hay diferentes tipos o sea, de cómo ver a la vida, pues, ¿no? Claro, o sea, cómo comprendes a la vida. Claro, Claro, cómo ves a la cómo, vida? claro, cómo lo ves, o sea, cómo de acuerdo a lo que tú ves, o sea, de acuerdo a tu comprensión, tú te manejas en la vida, ¿no? Uno se maneja en la vida, ¿no? De acuerdo a a esa comprensión que tienes de la vida misma, o de este mundo, ¿no? Donde estás. Claro, de acuerdo a ese modelo, de acuerdo a esa forma de ver las cosas, ¿no? De acuerdo a esa filosofía propia, uno vive de acuerdo a eso, ¿no? Pero, Ajá, pero se dice también que la vida que nosotros vivimos, el estilo de vida que nosotros vivimos, que aparentemente es una elección propia, no. Se menciona no, que ya está prediseñado o acondicionado esa forma de vida. Entonces, quizás una alternativa, dos alternativas, tres alternativas, formas de vida, ya está estructurado. Entonces, toda persona que nace adopta esa forma de ver el mundo, esa tendencia, esa doctrina, adopta y se mueve en base a ello, ¿no? sí, pues, o sea, es una parte eh, es una parte de la comprensión, como se puede decir, ¿no? Es una parte, porque al momento en que nosotros nacemos, nos encontramos, nos vemos, eh, nos topamos con este mundo y de acuerdo al ambiente donde está este mundo, o sea, el presente, Sí, nosotros, o sea, este presente no es igual que el pasado, no es igual que hace 100 años. Y de hace 100 años atrás no es igual que hace 300 años. Y 300 años de atrás no es igual que en la Edad Media en la vida de Jesús. Hoy ese tiempo no es igual que los anteriores. O sea que nosotros cuando nacemos nos vemos, nos topamos con estas normas, con ahora estas puedo reglas. entender, disculpa Luis, ahora puedo entender por qué estoy escuchando cada vez más pastores, líderes cristianos. No, dice, bueno, menciona y he escuchado también a varios de ellos, nos estamos haciendo una reflexión sobre nuestra manera de percibir a Jesús en los pasajes del Nuevo Testamento. Estamos reflexionando si la enseñanza, la interpretación que le hemos dado hasta ahora es así. Y curiosamente, en esa reflexión nos hemos encontrado que estamos viendo a Jesús, pero con una óptica del siglo XXI. Ajá, En otros casos, con una claro, óptica, con una forma de ver del siglo XVI, XV. U otros que claro. son mucho más ortodoxos, ¿ya? Quizás, ¿no?
están con la visión del periodo de los padres de la iglesia, bueno, con esa forma de ver, ¿no? Entonces, hay esa reflexión y dice, necesitamos estudiar, analizar, comprender, reflexionar, meditar incluso con la asistencia divina, de acercarnos al Jesús de su contexto, de su realidad, de su entorno, de su sociedad, del modo de vida que él adoptó o nació y se desarrolló en ese ambiente de vida. Entonces, y comienzan a buscar libros, pero ¿qué libro me recomiendas o qué libro puede ser esto? Y están buscando por diferentes medios. Entre uno de los libros que sí se recomienda es el libro de David Flusser, ¿no? David Flusser titula la obra Jesús en sus tiempos y en sus palabras, ¿no? Y así, como para que puedas continuar, Luis, entonces eso como un paréntesis, bueno, que también ya tenemos que considerar, ¿no? No solo la manera como lo estamos percibiendo y en qué tiempo queremos percibir eso, en qué momento, en qué entorno, en qué circunstancias también, bueno, porque la manera como lo puedo ver yo o lo podemos ver en estos tiempos, como que quizás estamos distanciados enormemente de la realidad específica de un evento, de un personaje, de unas circunstancias, bueno. Ya, sí, pues sí, claro, claro, claro. O sea, estamos o sea, porque siempre he escuchado decir que Jesús se vuelve, o sea, el personaje de Jesús, del Cristo, se vuelve a reinterpretar. O sea, que no es de reinterpretarse. O sea, que ya lo interpretaron, ¿ya? Estamos con la interpretación después de Jesús, entraron las instituciones religiosas. Desde ahí, no, o sea, no hemos quedado, estamos atrasados ahí. O sea, ahorita seguimos con ese siglo I. Estamos en el 2026 y seguimos con después de Jesús, seguimos con eso. Y seguimos buscando libros con referente a eso. O sea, todavía no estamos pasando esa valla. Ajá, Claro, bueno, bueno, claro. sí, Yo- algunos, como por ejemplo esta conversación, es para tratar de avisorar o para pasar, para avisorar, o sea, tener otra visión de reinterpretar a Jesús. O sea, ya no nos quedemos en el pasado. O sea, porque ayer es el pasado, la semana pasada es el pasado. Porque cuando se buscan libros de diferentes autores para saber la vida de Jesús, qué hizo Jesús y qué debemos hacer nosotros para ser dignos de Jesús, claro. este, creo que seguimos, creo, en el pasado. O sea que porque lo han agarrado a Jesús como un símbolo, nada más, o sea, como un altar y como el único. O sea, claro, como un ser o sea, de ponerle como una estatua y en un monumento y ahí queda. Nos hemos plantado ahí. O Y sea, a Jesús, precisamente, y precisamente cuando se, se difunde, o bueno, creo que no se propone, ¿no? Sí, también se curiosamente, difunde, cuando se propone, también se ¿qué difunde. ¿Eh? opinó, qué opinó Jesús, ¿no? El maestro de Galilea, el rabino de su tiempo, ¿no? ¿Qué opinó al respecto de la reencarnación, ¿no? O sea, justamente el tema que nos trajo ahora, ¿no? O sea, ¿en qué marco de circunstancias, utilizando las palabras de Jorge, ¿ya? ¿En qué marco de circunstancias Jesús podría haber hecho alguna referencia sobre la reencarnación que esté registrada en los evangelios, ¿no? En las palabras de Jesús en rojo, ¿no? O sea, si ese tema preguntamos amablemente a algún estudioso, algún teólogo,
algún doctor, alguna persona que está profundizando, ¿no? Por años y años la persona de Jesús. Entonces, seguramente en esa búsqueda ha encontrado alguna referencia. Ajá, Qué opinó Jesús sobre la reencarnación, ¿no? claro, claro. ¿A qué conclusión ha llegado él? ¿Creía en Ajá, en la reencarnación? No creí en la reencarnación, pero un dato que sí he logrado conseguir en un libro, justo El origen de las religiones, una editorial española, eh, dice, las religiones orientales tenían aspectos comunes entre ellos. Colectivamente, ¿ya? Creían ciertos patrones que los unían, ¿no? Entre ellos el tema de la reencarnación, ¿no? El Islam, el budismo, que también es una religión antiquísima, ¿no? Milenaria. El hinduismo, ¿no? Son religiones milenarias. El judaísmo, que es prácticamente la fiel continuación del pueblo del libro, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? O sea, estas religiones que se consideran hoy en día como religiones mundiales, las principales grandes religiones, judaísmo, islam, budismo, hinduismo, estas religiones como tal, no, no quizás viéndolo ahora mismo, ¿no? Ahora, sino viéndolo de aquí a 500 años o a 1000 años o a 2000 años en el periodo del primer siglo, en el periodo de Jesús, cuando el hinduismo todavía estaba vigente, o sea, ya estaba profesando esa religión, esa creencia, ese credo. El budismo también, el islam, ¿no? Son religiones milenarias que mm, tienen no menos de, podemos decir, ¿no? No menos de 2000 años, ¿no? O sea, contemporáneos a las religiones o a la época o el periodo de Jesús, del primer siglo, ¿no? Ya eran vigentes estas religiones. Y estas religiones colectivamente creían cosas o conceptos, ideas, creencias de manera colectivamente igual, ¿no? Y una de las cosas, menciona este libro, que era o sea, un patrón común entre las religiones orientales, el tema de la reencarnación. Y Jesús estaba en ese periodo del primer siglo, ¿no? Nuevamente vuelve la pregunta, ¿no? ¿Habrá alguna referencia, algún especialista, algún conocedor, alguien quien ha estudiado el Nuevo Testamento detalladamente de Jesús haciendo referencia a la reencarnación o que lo profesaba incluso, ¿no? bueno, lo que dijo Jesús en sus enseñanzas a sus amigos, después a sus discípulos y a la gente, eso no o sea, o sea, no se ha redactado en la Biblia. Hay muchas cosas que seguramente más de un conocimiento más infinito, más espiritual, más de la vida espiritual que no se presentan en los libros. Pero también he escuchado que sí, que los que creen en la reencarnación escudriñan a esos por ejemplo, a la vida de Jesús, y en varios pasajes él manifiesta, ¿no? Que, 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 se- que seguramente sí estaba hablando de la reencarnación, ¿no? En varios pasajes que Jesús hablaba, ¿no? Claro, en estos días o sea, el que lee la Biblia, mm, si está aferrado a una cultura bíblica y una tradición religiosa, católica, o de esta, la protestante, no va a encontrar o no va a querer encontrar, porque, porque estamos en una época de religión en que estamos marcados por la Iglesia Católica y por el protestantismo, ¿no? Y seguramente ustedes sabrán más que en la, en la,
el, ¿qué habla la cultura judía sobre la reencarnación? Ya, ¿Ya? podemos quizás agregar, o sea que las iglesias cristianas o el cristianismo como tal, ¿no? O sea, tiene un lente de una medida específica que cuando observa los pasajes del Nuevo Testamento, no va a encontrar por ningún lado el tema de Jesús hablando o validando sobre la reencarnación. ¿A eso te Sí, refieres? ya, escúchame, pero Ya, claro, es eso, ¿no? Pero si uno lo mira con lupa a lo que dice Jesús, ya, o sea, con lo poco que dice, porque este libro es pequeño, no narra la vida de Jesús, o sea, narra pasajes, ¿ya? Entonces está disminuido. Entonces, sí, pero a pesar de eso, si uno lee creyendo en la reencarnación, lo va a encontrar. ajá. Pasando por reencarnación, lo va a encontrar. Entonces, eso sería un lente que cuando uno se pone la medida de ese lente, ¿no? Tiene, digamos, una preconcepción sobre la reencarnación. O sea, cuando uno lo ve con esos ojos, el Nuevo Testamento, o sea, sí va a encontrar, Claro que sí, se va sí a va a encontrar. encontrar. Claro que va a encontrar. Una de esas, por ejemplo, creo que ahora que me acuerdo, es de que en el regazo del Padre o en el mundo espiritual, o Ya, muchas posadas hay, dice, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? claro, claro. Hay muchas posadas, ¿no? O hay muchos hogares, o hay muchos mundos. Se podría definir así, pues. Eso Jesús lo dijo. En el mundo del Padre hay muchas posadas, hay, dijo. Bueno, Entonces, ¿qué? sí, lo que acabas de preguntar hace un momento también, si el judaísmo actual como tal, o sea, si cree en la reencarnación, estoy quizás un poco más seguro, estoy quizás un poco más seguro de que sí, la religión judía o el judaísmo como tal, hoy en día, quizás en su extensión, cree que la reencarnación es válido, ¿no? Y está explícito en el Tanaj, está incluso en códigos en el Tanaj. Sí, la reencarnación es un tema vigente para la fe judía, para el monoteísmo. Ajá, Hoy en día, si creen, incluso tuve la oportunidad de, como sabrás, pues, ¿no? Que le hice la entrevista al rabino Itzhak Abud, ¿no? Por ejemplo, él sí dice, yo tengo ahí varios videos sobre el tema de la reencarnación, ¿no? O sea, el judaísmo ya, como tal hoy en día cree en la reencarnación, pero sí sería bueno preguntarle a un cristiano, a un teólogo, a un doctor, que nos pueda ayudar, bueno, a poder comprender ese tema desde la óptica cristiana. Entonces, ¿qué referencias nos puede dar sobre el tema de la reencarnación, ¿no? En su ya, lectura, ¿a qué ha encontrado, bueno? ya, ya, pero, o sea, mira, una cosa es creerlo de la boca para afuera, o sea, afirmar inclusive afirmar que la reencarnación es tal, es como es la ley, es la ley cósmica, o en otro punto es la ley espiritual. Y otra cosa es vivir como se vive con esa afirmación. O sea, ¿Ya? los judíos que afirman, que hay muchos seguro, ¿no? Que afirman de que la reencarnación sí existe, pero a Ujú. la vez creen en su Dios. Y su Dios, y ellos predican a la vez el cielo y el infierno, como tal, ¿no? O qué es lo que predica el judío con respecto al infierno. Ya, mira, como se entiende Sí, aquí en Occidente, como se entiende aquí en Perú, el tema de infierno, la fe judía o el judaísmo, la doctrina judía, no concibe esa forma de infierno que se conoce aquí en Sudamérica, pues, ¿no? O sea, no considera, ¿no? No comparte, ¿no? No comparte el tema, el cristiano, como sabes, comúnmente, ¿no? Protestante, lo ve
a ese tema como algo que no va, pues, ¿no? No va. El fuego eterno, pero el fuego eterno. Ese, Lo que tanto, pasa que el tema del infierno entre los cristianos, en otras palabras, en palabras sencillas, ¿no? Es un lugar donde se van a quemar día y noche, en palabras sencillas, ¿no? O sea, esa es la concepción cristiana sobre el infierno, pero como tal, el judaísmo no lo cree así. ya, El ¿cómo lo crees, pues? judaísmo, el judaísmo, y es más, no creen en el infierno, ¿Así? quizás siendo un poco más estricto, ¿no? Ya, Pero ¿cómo? sí concibe la idea de que hay un proceso en la cual la persona va a rectificar, ¿no? Rectificar y enmendar sus errores, ¿no? O sea, Ah, no es un lugar de tormento, de castigo, etcétera, ¿no? Esa es una de las que estaba absorbiendo ahora en estos tiempos sobre el tema de la reencarnación con respecto a cómo ve el judaísmo, ¿no? Y el tema de si creen ellos en el infierno o no creen en el ya, infierno. ya, está muy buena ese conocimiento que tiene el judío. Mira, pero es bastante contradictorio ese conocimiento Ya, con el judío. Claro, claro, hay que hacer salvedades, ¿no? Porque, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? ya, Que el judaísmo, mira, ahora tú me dices que el judaísmo cree en un tipo de, o sea, de enmendación de los errores, ¿no? Acá, seguramente acá, que hemos pasado, hemos hecho muchos errores y atrocidades, ¿no? Entonces, el- el- estoy entendiendo que el judaísmo cree que hay como una enmendación, ¿no? Y después, pero habla de volver otra vez a vivir otra vez, de encarnar otra vez. exacto. Y es más, Sí, en un análisis que se ha hecho según el Evangelio de Juan, recordarás, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, habla sobre el evento cuando se acercaron Jesús y sus discípulos a un ciego de nacimiento, ¿recuerdas? claro, Dice que sus discípulos, según el pasaje, según el texto, sus discípulos le preguntaron, ¿qué pecado ha cometido este para que naciera ciego? He estado leyendo varias traducciones, ¿ya? Varias traducciones del Evangelio de Juan, cómo traduce ese evento, bueno, ese pasaje, ¿no? Pero entre una de las traducciones que me llamó la atención fue del Nuevo Testamento editado por Ballester, un católico. Dice ahí, en la traducción, en el pasaje dice, Rabí, ¿no? Hablando sobre el ciego de nacimiento, ¿no? ¿Qué pecados ha cometido este para que pudiera nacer ciego? Dice. Y cuando uno medita en esta traducción, dice, según esta traducción, Rabí, qué pecados, qué faltas, qué infracciones, ¿no? ¿Qué preceptos, qué mandamientos ha infringido para que naciera así? Yo me pregunto, uno se pregunta, colectivamente, un niño que ha nacido su primer día de nacimiento, ¿tiene conciencia de pecado? No. Un recién nacido no tiene conciencia. Uno que está en el séptimo mes u octavo mes para su nacimiento, o que está en su quinto año de nacimiento en el vientre de su madre, o que sea el primer día de la concepción, ¿ya? ¿Tiene conciencia de pecados, de falta, de infringir la ley, los mandamientos, los principios divinos? Colectivamente pensamos que no, es inocente, ¿cierto? Pero, ya, según esta traducción, nos lleva, incluso con otras referencias que podemos cotejar, nos lleva a la idea de que colectivamente, ahí, en ese contexto,
¿ya? Estamos viendo a Jesús, al rabino de Nazaret, eh, interactuando colectivamente con el tema de la reencarnación. Sus discípulos, Señor, Rabí, ¿qué pecados ha cometido colectivamente en el primer siglo, ya? Colectivamente en el primer siglo, no solo por parte del judaísmo, sino de las religiones milenarias vecinas, como el hinduismo, el budismo, ¿no? Colectivamente, o sea, se creía, ¿ya? Se creía que si una persona tiene frecuentemente dolores de cabeza en su vida actual, es porque en su vida pasada, en su vida anterior, ha infringido el mandamiento de deshonrar a su padre y a su madre. Por eso es que en la vida actual está pagando esas consecuencias, está sufriendo, está aprendiendo su lección de, por no eh, practicar este principio, ¿no? De honrar a los padres, ¿no? Entonces, y también colectivamente se creía, ¿ya? Muy aparte de eso, colectivamente se creía de diferentes enfermedades que una persona sufría en su presente, se creía que eran pecados cometidos en su vida anterior, colectivamente, diferentes malestares. Ya, entonces esta traducción de Ballester dice, ¿qué pecados ha cometido este para que naciere ciego? O sea, la manera como traduce ayuda a comprender quizás el entorno de cómo veían, ¿no? A los enfermos en aquellos tiempos, en el primer siglo, ¿no? Específicamente en el periodo de Jesús, pues, ¿no? Ya, mira, ¿sabes qué? Yo tengo entendido que en el entorno de Jesús, o la religión que tenía, de un Dios castigador y un Dios vengativo, o sea que la gente entendía que en ellos, ¿no? Los judíos o los pueblos de ahí ligados a Yahvé, entendían que era un Dios castigador, ¿no? ¿No es cierto? Que les iba a Ajá, castigar, porque había enfermedades, ¿no? Pero claro. yo no creo que ellos creían en la reencarnación. Eh, eh, Ah, estoy hablando en el primer siglo de Jesús o antes. ajá, o sea, no No, consideras que en la época de Jesús se creía en la reencarnación, no consideras eso. no, no, ¿sabes Ah, por qué? a ver, claro, sí, de todas maneras, necesitamos alimentarnos, ¿no? Ya, ¿sabes por qué? Porque estaba el nombre de Yahvé ahí. Y ¿Ya? el nombre de Yahvé era el Dios castigador y vengativo, el Dios de los ejércitos. O sea que no podías estar en contra o sea, de tu mandamiento de Yahvé, porque si no te corrías peligro de salud o de muerte. Exacto, Entonces, claro. entonces ¿qué yo analizo? No había una idea de reencarnación, por lo tanto, Ajá, porque si hubiese habido una idea de reencarnación, entonces rechazarían muchas cosas. O sea que no hubiese sido esa religión fanática de esa época. Hubiese sido una religión porque la encarnación, o sea, la reencarnación, volver a vivir de nuevo en el mundo, es que tú ya entiendes que tienes que hacer lo correcto. Tú ya entiendes que no tienes que pasar por encima del otro. Por lo tanto, vives una vida, o sea, vives una vida sabiendo que no puedes cometer nada. ¿Ya? Entonces, vas a volver a nacer, entonces vas a volver a nacer con más sabiduría y con herramientas mejores para poder desarrollarte en el proceso de la espiritualidad. Pero lo que ellos tenían en cuenta mucho y sobre todo miedo era el Dios Yahvé. Entonces, eso no tiene nada que ver con la reencarnación. No, no claro. tiene nada que ver porque si sufres de amenazas, si estás siendo amenazado que te van a castigar,
por salud y la muerte, entonces ahí solamente estás actuando por miedo, no estás actuando por libre albedrío, por voluntad propia. Entonces, sabiendo que la reencarnación es esa, es una ley, y entonces me porto bien y no paso por encima de mi prójimo, entonces voy, voy, en la otra vida voy a tener mejor vida y mejor vida para poder desarrollarme, ¿no? En el proceso espiritual. Entonces, eso era lo que no entendía. Yo creo que no entendí, no vivían la reencarnación como ley, no la vivían. Por encima Efectivamente, estaba, efectivamente, efectivamente, entre las páginas del Pentateuco dice, ¿no? Escoge pues la vida, ¿no? O sea, le pone, pues, ¿no? Le pone en el caso de Adán y Eva, les da esas condiciones, pues, ¿no? Sobre la vida, el árbol de la vida, el árbol, el fruto prohibido, les da esas condiciones, ¿no? Pero vamos la época, en el caso de Moisés, ¿no? Les claro, pone, Dios, ¿no? Le dice al pueblo a través de Moshe, le dice, hoy les pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si observares mis mandamientos, mis preceptos, etcétera, ¿no? claro. La Ajá, maldición, si desobedecieres, infringieres, etcétera, ¿no? O sea, ya, encontramos eso y obviamente cualquier falta que era cometido por algún claro. hebreo, por algún israelita, entonces venía, digamos, el látigo de Yahvé, ¿no? Ya Entonces, pues, ahora, pero yo estuve leyendo hace tiempo un libro que se llama eh, El surgimiento del judaísmo y entre esas páginas menciona de que los judíos adoptaron el tema de la reencarnación en el periodo cuando fueron a Babilonia, en ese periodo. ajá, Ahí, claro, en Babilonia se quedaron varias décadas y ahí adoptaron el tema de la reencarnación. Pero, o sea, y va desarrollando, bueno, el libro va desarrollando. Pero me hubiera gustado que aquel libro indique o haga referencias en qué creían antes los judíos antes de que fueran a parar a Babilonia. Porque en Babilonia, como sabemos, claro, han adoptado, han adoptado varias prácticas, varias costumbres, claro, varias varios términos, ¿no? Varias expresiones, han adoptado una serie de prácticas y creencias, bueno, han adoptado. Pero en ese claro. libro dice que el surgimiento del judaísmo dice que ahí comenzó el tema de la creencia de la reencarnación entre los judíos. Ya, pero, o sea que, o sea, viendo esto de Moisés hacia adelante, ya no, o sea, por mandamiento, por mandato, ya todas las religiones, observaciones de otras religiones ya que quedaron afuera ya. Porque con Moisés y el Dios Yahvé, ya solamente hubo una línea. Y claro, seguramente, y eso nada más era para para el fanatismo de ellos, solo era eso, la línea de Yahvé y Moisés. Y si había otras ideas de reencarnación, seguramente otros como los curiosos, ¿no? Los que se preguntan, ¿no? Siempre hay, siempre va a haber esa gente alrededor del pueblo judío que diga, sí, pero ¿cómo te explicas esto? ¿Cómo te explicas esto? ¿Por qué es esto? O sea, Claro. preguntándose, pero la línea de Moisés y el Dios Yahvé es bastante fuerte y dura o sea, y hasta ahorita, ¿no? O sea, cuando tú dices que algunos rabinos creen en la reencarnación, pero yo no creo que ellos vivan esa reencarnación. Yo creo que ellos solamente por intelectual, porque son intelectuales y se les gusta leer libros y como cualquiera, ¿no? Pero solamente como un libro de pasatiempo, porque yo creo el judío abarcado en Yahvé y Moisés y en la Torá y en la Tanakh y en otros libros, solamente
estudia eso, Y no cree pero en la reencarnación. Y no no cree vive, en la reencarnación. no vive la reencarnación. Otra cosa es afirmar el Claro. judío que, que afirmaba, sí, la reencarnación, sí, sí, pero ¿cómo toman la reencarnación? O sea, ellos creen, porque mi pregunta era, ese rabino que dice que cree en la reencarnación, él, él, él dice que vamos a seguir, vamos a volver a vivir, o sea, vamos a encarnarnos de nuevo o reencarnación. Ese es un tema que me parece que, bueno, espero que se pueda dar en algún momento y que podamos tener una reunión con la presencia del rabino y él puede explicar y nosotros podemos escucharlo, pues, ¿no? Y obviamente entramos a una sección de preguntas. Voy a ver la manera como, digamos, podemos hacer ese conversatorio. Luis, nos queda menos de un minuto. Eh, Ya, Creo que un compañero también ha ingresado. Regresamos en 10 minutos, ¿está bien? ya listo. Hacemos un break y rezamos en 10 minutos. ¿Está bien? Como para tomar un vaso de agua siempre, ¿no?